Buenas noches, profesora Carolina. Primeramente, muchas gracias por darme la oportunidad de poderle enviar algo de la exposición ahora. Y pues comenzaré en este momento. Eh, ya sabes, hago parte del grupo de Jorge, Paula, Wilson y Erika. Mi nombre es Ricardo. Y pues los objetivos pues principales de este trabajo es mostrar el comportamiento, obviamente a través de las de las variables cuantitativas y cualitativas, y de esta manera poder encontrar pues algunos patrones de conducta o características en esta población. Eh, Aquí entonces podemos ver los objetivos, las variables que tenemos, variables cualitativas, el número de casa, el género, el estado civil, la profesión u oficio. En las cuantitativas, edad, ingreso, año de compra, integrantes y valor de la vivienda. Pues primero comenzamos con una distribución de frecuencias de ingresos mensuales. Entonces lo que hicimos fue hallar el límite inferior y superior entre, entre los ingresos, y aquí encontramos, pues aquí en la frecuencia absoluta, pues encontramos el número de habitantes que hacen parte de este rango, y así sucesivamente, pues lo mismo con lo otro que ya sabemos cómo lo hemos trabajado en las clases. Posteriormente a esto trabajemos con un diagrama de frecuencias y un polígono de frecuencias acumuladas, el cual pues nos indica el número de integrantes y los ingresos. Igualmente, el polígono de frecuencias acumuladas, tenemos el número de integrantes y los ingresos. Aquí pues lo que podemos observar es que hay un, hay un mayor número de habitantes que ganan menos dinero, a pesar de que aquí de pronto encontramos un tope de 34 personas, creo que son, que ganan una cantidad alta. A pesar de eso, este, esta parte pues nos indica que hay un número de personas con menos ingresos, que es entre el 1.400.000 y los 2.800.000. Ahí se da, como por decir así, la mayor actividad. Entonces esa fue la interpretación que le dimos, y era eso, que teniendo en cuenta el polígono de frecuencia y también el diagrama y la tabla mostrada anteriormente, el mayor número de personas se ve en los 4.206.250, ¿sí? Dando este índice de dicho rango el máximo número de propietarios. Pero el segundo punto importante es que las cifras más máximas, las siguientes cifras máximas son las del segundo y tercero, lo que le indicaba antes, que hacen mayor parte esas personas que ganan menos que las que ganan más. Esa es como la principal conclusión con respecto a los ingresos. Y aquí sacamos otra también con respecto a, al número de propietarios con sus respectivos ingresos. Entonces hicimos con esto es simplemente como mostrar un diagrama de dispersión en el que mostramos de pronto una tendencia no muy fuerte, pero sí siempre una tendencia a la baja, en la que vemos que la mayor concentración de personas están en los ingresos más bajos, a pesar de este punto que está acá arriba. Seguimos con las edades. Entonces aquí vemos los ingresos en comparación con las edades. Entonces también lo hicimos por medio de una tabla dinámica
tomando los ingresos y tomando los integrantes. Aquí en la tabla también pues nos muestra lo mismo. Aquí lo importante es ver de que encontramos que entre más personas, disculpe, entre más ingresos había muchas menos personas. Entonces encontrábamos eso de que se daba esa particularidad de que entre menos ingresos había más personas. Aquí se puede ver que digamos que la excepción sería este dato que es de una sola familia, que es de 8 personas que gana esta cantidad de dinero. Pero si nos damos cuenta, las personas que ganan, que tienen 2 integrantes, vemos que hay 16 que están entre los 3.975.000 hasta los 4.437.000. Entonces vemos esa de 11 personas que también están en el mismo rango de dinero. De 3 integrantes, 11 casas con 3 integrantes que están en el mismo rango de dinero. Mientras que encontramos casas con 4 habitantes, 11 casas con 4 habitantes que ganan entre 1.600.000 y 2.200.000. Aquí en la gráfica nos damos cuenta que entre 3.975.000 y 4.437.000, lo que habíamos visto acá, estas personas están ganando 12, están ganando toda esta cantidad de dinero y solo tienen 2 integrantes y son 16 familias. Mientras que aquí lo que habíamos visto, 11 casas con 4 integrantes que ganan entre 1.600.000 y 2.124.000. Una cantidad pues de las menores cantidades que hay en ingresos. En la interpretación pues eso era lo que habíamos visto anteriormente, de que 11 casas de 150 viven con 3 integrantes y 16 de 150 viven con 2 integrantes. Lo que habíamos visto antes, las casas con menos integrantes son las que mayores ingresos tienen, mientras que las que menos ingresos tienen, más integrantes tienen. Hicimos un diagrama de frecuencias ya ahora comenzando con las edades. Comenzamos con un diagrama de frecuencias. El rango era entre 23 y 68 años. Y pues aquí enseguida nos damos cuenta de que la mayor concentración de población en las edades está entre los 29 y 40 años. Vemos que aquí entre los 29 y 34 hay 39 personas y 34 y 40 hay 35 personas. Lo que solamente entre esas dos estaría siendo un 33% de la población prácticamente. Perdón, un 49% de la población, teniendo en cuenta la frecuencia relativa. En el histograma pues vemos lo que habíamos hablado anteriormente, la mayor concentración de 29 a 40 años. Son las concentraciones más grandes, mientras que de 23 a 29 años es el menor número de propietarios, con 4 únicamente. Puede haber de pronto un incremento de 51 a 57 y de 62 a 68 años. Aquí hicimos un polígono de frecuencias teniendo en cuenta también las edades, ya como veníamos ya trabajando con las edades, y era simplemente para ver qué tanto se fluctuaba las concentraciones y pues lo que habíamos notado anteriormente. De pronto hay un incremento totalmente recto entre los 24
34 y 20 y a los 40 años, pero ya después comienza a descender los propietarios. Aquí un diagrama de frecuencias acumuladas en el que también pues vemos las mayores concentraciones en esos. Una tabla de contingencia, que bueno, que ya sabemos que una tabla de contingencia no se debe hacer con dos variables cualitativas, pero aquí pues pasando por alto lo que hicimos fue tomar una tabla dinámica y sacar una gráfica y mostrar que los porcentajes y poder de esta manera también sacar las probabilidades de que los propietarios sean hombres, sean mujeres y en qué estado civil estén, ¿sí? Entonces pues pudimos notar que las mujeres son mayores es mayor su concentración en unión libre, mientras que en solteros y casados son más los solteros y casados. Las probabilidades, pues, teniendo en cuenta esto, pues nos damos cuenta de que hay un ah, hay un 53% de probabilidad de que los propietarios sean mujeres y un 47% de que los propietarios sean hombres. Hicimos un box plot de las edades en el que pues al igual que el de ingresos nos muestra una caja pues muy cercana a la media. Entonces vemos que hay una no hay datos que se salgan del rango y es un rango y están los datos están muy concentrados, ¿sí? No son datos tan dispersos y como nos podemos dar cuenta no hay casos de datos por fuera que queden por el fuera del rango, no hay esos casos. Pues aquí pues sacamos igualmente las medidas de tendencia por la forma como usted nos había dicho en las clases, y también lo hicimos por medio del computador. En cuanto a los precios, pues aquí lo importante es saber de la variación que ha tenido año tras año. Entonces tomando como año base el 2001, pues nos encontramos que ningún año presenta una variación constante. Pues hay un incremento del 75% entre el año base y el 2012. Entonces pues por aquí podemos ver que una persona que compró una casa con valor anual de 28 millones en el 2001, ya para el 2012 tiene un valor anual de 49 millones. Entonces vemos ahí es donde también se refleja el 75% de la valorización que también nos muestra. Conclusiones, pues lo que pudimos concluir pues fue que pues cómo podemos tomar este tipo de bases de datos y poder hacer este tipo de ejercicios y sacarle el mejor provecho posible, ¿sí? Podemos concluir que como resultado de la investigación que los datos nos muestran de que hay un mayor número de mujeres propietarias, de que también en las profesiones pues hay una competencia muy reñida entre hombres y mujeres propietarios y con profesiones además. Eh, en la cantidad de ingresos, pues como le habíamos hablado anteriormente, encontramos que los ingresos son mayores las familias que tienen mayor número de integrantes pero con menores ingresos. A lo contrario, que los que tienen mayores ingresos son los que tienen
menores integrantes. Y ya, profesora, de nuevo, muchas gracias, profe. Lo hago hasta ahora porque no tuve tiempo en todo el día. Otra vez me tocó trabajar. Muchas gracias. Hicimos lo mejor que pudimos. Y disculpen las demoras y todo. Que tenga buena noche.